Bienvenidos en esta mañana, damos gracias a Dios porque estamos aquí en su casa. Y en esta prédica, el favor sobrenatural de Dios. Lo empezamos el domingo pasado y así que tú eres privilegiado si no viniste el domingo. Vamos a retomar nuevamente la palabra que el Señor nos ha venido hablando. ¿Cuántos anhelan el favor de Dios sobre sus vidas? Sí, la palabra dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Salmo 5:12 para los que toman nota. Pero tú, Jehová, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Como con un qué? Escudo. Todos, por favor, vamos a leer este verso. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Yo pregunto, ¿cuántos justos hay aquí conmigo? Entonces di conmigo, eso es para mí. Ese cerco, ese vallado, ese muro, antemuro de protección divina, ¿es para quién? Para mí. Di conmigo, yo califico. ¿Cuántos creen que califican para ser rodeados por el escudo de Dios? Amén. Muy pocos. ¿Cuántos califican? Aleluya. Recuerda que Él nos ve justos a través de ¿quién? De Jesús en la cruz del Calvario. Y el favor de Dios dice que como un escudo nos va a ¿qué? A rodear. ¿Cuántos han visto el favor de Dios durante este tiempo? Hemos visto su gloria y como con un escudo Él nos rodea. Y si Él lo dice, que Él me rodea como con un escudo, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente ¿qué? Creerlo. Creer que hay un cerco, creer que hay un vallado, creer que Dios me está guardando, creer que Él está obrando aunque yo no lo pueda ¿qué? Ver. Satanás sabe que Dios nos ha acercado y nos ha rodeado. Y Él mismo da testimonio. ¿Acaso no lo ha rodeado Dios? ¿No lo ha acercado con su protección? Satanás tiene que dar testimonio que nosotros los hijos de Dios estamos cercados y rodeados por un escudo de favor de Dios. Dios quiere que tú y yo vivamos bajo su favor. Pero para vivir bajo el favor de Dios necesitamos estar en la posición correcta, ¿cierto? Y saber nosotros cómo opera el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Cómo opera el favor de Dios? Hay una posición correcta para recibir del favor de Dios. ¿Y qué es eso de favor? Favor es tener trato preferencial. Di conmigo, favor es tener trato preferencial, es deleite, es encanto, ¿cierto? Todo eso significa a favor. Es una gracia especial, específica, es una unción que te aparta del montón, ¿cierto? Hay 100 personas, pero cuando tú y yo gozamos del favor de Dios, algo especial reposa sobre nosotros y nos hace hacer diferente, nos hace ver especiales. Es ese favor de Dios, es esa gracia de Dios que hace que tú seas agradable, que tú que agrades a las personas y las demás personas te quieran ¿qué? Bendecir, te quieran hacer favores, ¿cierto? Eso es favor. ¿Cuántos quieren eso? Di conmigo, el favor de Dios me facilita las cosas. Es cuando tú vas a pedir ¿cómo se llama? Un favor, un permiso o algo y de una vez las puertas se te abren. Vas a pedir trabajo y ¿qué pasa? Y hay muchos en la fila, muchas hojas de vidas más calificadas que la tuya tal vez, pero a ti se te abren las puertas, ¿cierto? ¿Cuántos han experimentado eso? O tú estás en una fila y esto de hablar del favor de Dios es poderoso porque el favor de Dios empieza a manifestarse cuando yo lo empiezo a ¿qué? A declarar con mi boca. La semana pasada hablamos del favor de Dios y en esta semana yo veía el favor de Dios manifestarse. Es cuando las personas sin que te conozcan están en una fila y 2 o 3 te quieren hacer un favor. Ese es un trato ¿qué? Especial, ¿cierto? Un trato preferencial que te aparta y que te hace ver diferente a las personas y las personas te quieren servir. Entonces escogen tu hoja de vida, entonces escogen las cosas tuyas porque
aunque no pueda ver qué pasa, Dios está obrando en nuestras vidas. Su favor lo ha determinado y lo ha decretado, y tú y yo tenemos que simplemente abrazarlo y creerlo, ¿cierto? Porque como con un escudo, dice el Señor, Él nos ¿qué? Nos rodea de su favor, como con un escudo. Entonces tú no tienes por qué comerle cuento al enemigo, ¿cierto? Tú no tienes por qué comerle cuento al diablo que estamos en esta dificultad, que estamos aquí, que vamos para allá, que el mundo, sí, la situación es difícil. ¿Cuántos saben que hemos pasado circunstancias difíciles? Tinieblas, dice la palabra, tinieblas cubrirán ¿qué? La tierra, pero más a ti, sobre ti será vista ¿qué? Su gloria. Di conmigo, sobre mí será vista la gloria de Jehová, el Todopoderoso. Aleluya. Tinieblas están cubriendo la tierra, pero sobre nosotros ese escudo de favor nos va a proteger. Crisis vendrá cada día más para las naciones, pero sobre nosotros su gloria está. Vendrán situaciones difíciles, pero sobre nosotros resplandecerá ¿qué? Su luz. Y cuando tú empiezas a declarar el favor de Dios, te empiezas a alinear con el cielo y dicen, ay no, viene crisis. Dice, yo decido no participar de esa crisis. Yo decido no participar de ese problema, porque es que Dios me dice otra cosa. Dios dice en su palabra que como escudo me cerca, que como escudo me ¿qué? Me rodea, y yo me planto en esa palabra y quiero creer eso. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras ¿qué? No pasarán. Esta palabra se cumple, y esto es para todo aquel que quiera vivir bajo ese favor de Dios. Todo aquel que quiera vivir bajo esa posición correcta de cómo recibir ese favor. Porque el favor de Dios, di conmigo, el favor de Dios me facilita todas las cosas. Todas las cosas. Para el 2019 el favor de Dios está disponible. Disponible para que todas las cosas te sean ¿qué? Más fáciles, ¿cierto? Es como el cielo sonriéndote cada mañana, dispuesto a bendecirte, a que todo lo de Dios venga para ti, para tu casa, para los tuyos. No es carisma, favor no es carisma. Di conmigo, favor no es carisma. Hay personas que tienen carisma y no son creyentes, ¿cierto? Pero en Génesis 39 vemos la historia de un hombre de Dios, de José, que va a casa de Potifar, y este hombre, José, halló gracia ante los ojos de los egipcios. Y recuerda que José fue allí a ese lugar, no iba como rey, como príncipe. ¿Cómo iba? ¿En qué condición iba José? Como esclavo. No era que gozara de algo, no, José era un esclavo, ¿cierto? Estaba ahí, había sido vendido, pero había una gracia. Dice, Dios estaba ¿con quién? Con José. No era que José fuera, por galán, ¿cierto? No es por galanura, no es por ser, no, es gracia y ¿qué? Y favor. Di conmigo, es gracia y favor. Es gracia y favor. Es como cuando el cielo cada día está de acuerdo con lo que tú quieres, con tu situación. Cuando el cielo, no importa qué situación difícil tú te encuentres, ¿cierto? Qué condición difícil, o no importa qué situaciones enfrentes, Dios se ha determinado guiarte, aunque no haya camino, aunque tú en tu vida o a tu parecer no veas camino, pero cuando el favor de Dios te guía, aparecerá ¿qué? Camino. Él hace camino donde no hay, dice la palabra. Entonces, esa es lo que hace el favor. El favor abre camino donde ¿qué? Donde no lo hay. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios obra. Él está ahí haciendo su labor. Él está haciendo su extraña obra por todo aquel que se alinea con Él. Pero tú te preguntarás, bueno, ¿y este favor, esta gracia es para cierta clase de personas como era José? ¿O como para quiénes son esta clase de favor?
o que Dios dice voy a hacer de Juanito mi favorito, pero de Pedrito lo dejo por ahí. No, di conmigo, este favor está disponible ¿para quiénes? Para todos. Di conmigo, para todos. Para todos. Dios anhela bendecirnos. Dios, el deseo de Dios es bendecir todas las familias de la tierra. Dios desea bendecir tu casa. Dios desea bendecir tus hijos. Es el decreto de Dios ya dado y establecido. Yo simplemente lo abrazo y lo creo. Dice la palabra, para que en Cristo Jesús, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos que la promesa del Espíritu. Esta bendición es para todos. El deseo de Dios es bendecir todas las familias de la tierra. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó, ¿cierto? Que nos amó, dice, por eso yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y que bendijo a todas las familias ¿de qué? De la tierra. Es el deseo de Dios bendecirte. Es el deseo de Dios, no que unas familias sean bendecidas y que las otras ¿qué? No, el favor de Dios está disponible para cada uno de nosotros. La bendición que Dios desató sobre Abraham, Él quiere que esa bendición repose sobre cada una de nuestras casas, sobre cada uno de nuestros hijos. ¿Cómo era Abraham? Abraham era un hombre ¿cómo? Muy bendecido. Dice la palabra, ¿cómo era? Muy rico, muy riquísimo era Abraham, ¿cierto? Era muy bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Esa bendición está disponible. Le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Di conmigo, nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Mire la bendición que Dios quiere para tu casa y para los tuyos, porque esta bendición sigue vigente. Di conmigo, la bendición de Abraham sigue vigente a mi vida a través del pacto de Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por eso? Esto está vigente, esto no ha pasado. Mire lo que Dios quiere hacer con tu casa. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Y a los que te bendijeren, yo los voy a bendecir. ¿Qué le va a pasar a los que te bendigan? Dios los va a bendecir. Y a los que te maldijeren, ¿qué va a hacer Dios? Dios los va a maldecir, ¿sí? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa sigue viva. Di conmigo, la promesa sigue viva, sigue vigente. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, que por la fe nosotros recibimos el espíritu de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa promesa sigue viva, que cualquiera, di conmigo, cualquiera, dile al que está a tu lado, cualquiera que haga Jesús su Señor y su Salvador, tiene acceso al poder sobrenatural de Dios. Cualquiera que haga Jesús su Señor y Salvador, el que permita el señorío de Cristo sobre su vida, tiene acceso al favor sobrenatural de Dios. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Fácil, porque dice Jesús, fácil y ligera es ¿qué? Mi carga. Fácil y ligera es hacer la obra del Señor. Dios quiere, lo único que Dios quiere es que tú te apropies de la bendición que fue desatada sobre Abraham. Él quiere que nosotros no solo seamos bendecidos, sino que seamos de bendición a otro. Y para que tú seas de bendición a otro, ¿qué te debe haber pasado a ti? Haber sido ¿qué? Bendecido. Porque tú no puedes dar de lo que no tienes, ¿cierto? Yo no puedo decir te voy a dar algo y yo, ¿de dónde si no tengo para dar? ¿Cierto? Entonces Dios quiere, di conmigo, Dios quiere verme en mi posición de ser bendición. Dios quiere vernos ahí en ese lugar, ¿cierto? Dice, te bendeciré y serás de ¿qué? De bendición. Dios quiere vernos en esa posición de ser bendición. Más bienaventurado es que dar que recibir, ¿cierto? Porque si tú te mantienes dando todo el tiempo es porque siempre estás ¿qué?
recibiendo del cielo. Hay una cosecha continua en tu vida. Por eso nunca te canses de dar y de sembrar. Dios te guiará a sembrar en buena ¿qué? Tierra. En buena tierra. Dios quiere bendecirte para que seamos ¿qué? De bendición. Seamos de bendición. Ese favor sobrenatural de Dios está disponible para ti y para mí. Ese escudo de protección divina está ahí. Simplemente tú tienes que tomarlo, creerlo. Los que buscan el favor de Dios, tendrán acceso a las promesas de Dios, a la sanidad, a la protección, a la bondad de Dios. ¿Qué otras cosas Dios nos da? A la bendición, a todas las cosas que Dios nos da, que Dios ha provisto a través de la cruz del Calvario, a la libertad. Hay gente que vive atada, esclava de situaciones difíciles, tormentos. Hay espíritus de tormento que no te dejan dormir en la noche. Y todas esas maldiciones están ahí. Pero si tú accesas al favor de Dios, buscas a Dios, tendrás acceso a su favor las 24 horas del día, 7 días ¿a qué? A la semana, viendo su gloria, siendo bendecido, sabiendo de que tú caminas en bendición porque Dios va contigo, porque Él ha dicho en su palabra que como un escudo me rodeas. Que como con un escudo Él me va a rodear. Y yo simplemente lo creo. Yo simplemente camino. Que esa bendición que Él declaró al comienzo de la creación está sobre mi vida. Porque a través de Cristo Jesús y por la fe en el Espíritu Santo de Dios, todo eso es ¿de quién? Mío. Di conmigo, es mío. Es mío. Y el favor de Dios no es tratar de parecernos allí, allá, a cualquiera. No, es cuestión de accesar a las cosas que Dios tiene. ¿Dónde? ¿Están cerca? ¿A dónde están? En su palabra. En su palabra. Dice que el milagro está tan cerca. ¿A dónde está? En nuestra boca. En su palabra, cuando nosotros declaramos y decretamos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Está ahí disponible para ti y para mí. Tú dirás, ¿cómo acceso al favor de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo tener ese favor de Dios? Número 1, teniendo una relación íntima con Dios. Número 1, intimidad con Dios, una relación íntima con Dios. Si tú vives una intimidad con Dios en obediencia, mire que Abraham conoció a Dios y enseguida, ¿qué hizo? Obedeció. Hay veces pasamos tiempos difíciles y dando vueltas en el mismo lugar porque ¿qué? Somos duros para obedecer. Somos duros para obedecer. Y como aprendíamos la vez pasada, hacemos nuestras cosas, hacemos nuestros negocios, tomamos nuestras propias decisiones y nos va mal y luego le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Dice que no es así. Eso lo hacen los insensatos, ¿cierto? Pero los hijos de Dios siempre se acercan para buscar su favor. Cuando vas a hacer un negocio, cuando vas, esto no es si te vas a mudar de casa, es que no es que me voy para allí, me voy para acá, no. Dice la palabra que Él, cuando se trata de mudarse de casa, de irme de un lugar para otro, hay veces la gente se va de la iglesia buscando de que por cuestión económica, que no sé qué, que cuando tú dices eso, que se va por cuestión económica, estás poniéndole un ¿qué? Un límite. Estás diciendo que el Dios al que tú estás creyendo es un Dios que no te puede ¿qué? Bendecir, ¿cierto? Le estás colocando una barrera a Dios. Y Dios quiere bendecirnos todo el tiempo. No puedes limitar a Dios. No lo puedes limitar. Debes tener ese deseo de obedecer a sus cosas, a su palabra, y Dios te va a bendecir en gran manera. En gran manera. Debes tener una relación íntima con Él en obediencia, permitiendo que Dios gobierne toda su vida. Hay que permitir, para gozar del favor de Dios, tú tienes que permitir que Dios gobierne toda su vida. Di conmigo, toda mi vida. Toda es ¿qué?
Todas, ¿cierto? No es una área. Señor, en esta área tú puedes ser Señor de mi vida, pero en esta otra yo soy el Señor. Yo gobierno. Tú me puedes decir todo acerca de mi casa, de mis hijos, y Señor, yo obedezco. Pero en cuestión de las finanzas, de mi negocio, de mi empresa, ahí sí decido que soy yo. Entonces, no vas a gozar en plenitud ¿de qué? Del favor de Dios. Porque el favor de Dios viene sobre una vida cuando esa persona hace de Jesús ¿qué? Su Señor. Le permite a Dios que gobierne todas las áreas ¿de qué? De su vida. Y cuando tú y yo le permitimos a Dios que gobiernes todas las áreas de nuestra vida, dice la palabra que Él, di conmigo, Él se despertará de amor por ti y por mí y hará próspera la morada de nuestra justicia. Aleluya. Y ya me acordé, gracias Espíritu Santo, porque me había salido un poco, que cuando tú te vas a mudar de casa, yo no sé si es para Dios, le está hablando a alguien. Tú no es que voy a mudarme y voy a hacer para allí, voy para acá, ¿cierto? No, tú tienes que estar pendiente porque Él dice en su palabra, yo el Señor, dice el Señor, yo prefijo los límites de tu habitación. El Señor es el que prefija los límites de ¿qué? De tu habitación. Entonces tú no puedes coger si voy para arriba, si voy para abajo, si me quedo, si me voy, para dónde he hecho, no. Tú tienes que cerrar la puerta, decir, Señor, tú dices en tu palabra, pero ¿por qué es que cometemos errores? Porque desconocemos ¿qué? Su palabra. Él prefija los límites de mi habitación. Ay, Señor, yo quería vivir en el barrio, bueno, X. Y es mi ilusión vivir allá. Pero el Señor dice, no vas a vivir allá, vas a vivir en este. Y ahí era donde Dios te quería bendecir. Y ahí era donde Dios te quería premiar con tu casa o con tu apartamento. ¿Cierto? Porque los pensamientos que tiene Dios son pensamientos de ¿qué? De bien y no de mal, para darnos un fin bendecido. ¿Cierto? Es lo que quiere Dios, bendecirnos. Los pensamientos de Dios son más altos, más sublimes que los nuestros. Nosotros somos muy cortos en pensar. Quería aclarar eso, no sé si alguien necesitaba esa palabra. Cuando tú vives en intimidad con Dios, dice la palabra que Él se despierta de amor por nosotros. Cuando tú, dice el Salmo 22, 28, tú eres el Rey. ¿Quién es el Rey? El Señor Jesús es el Rey de nuestra vida, gobierna todas las naciones y nosotros le permitimos que Él gobierne nuestra vida. Y cuando nosotros decimos, Señor, tú eres el Rey y su reino está sobre mi vida, dice la palabra que el infierno, las tinieblas son demolidas. Cuando tú declaras que Jesús es ¿qué? Tu Rey, las tinieblas ¿de qué? Los quiciales del infierno se sacuden, porque dice, recuerda que hay dos reinos, el de la luz y el de ¿qué? Y de las tinieblas. O tú eres de Dios o eres de ¿qué? Del diablo. Eso dijo Jesús. O son mis hijos o ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo. No hay un término medio. En Cristo Jesús o somos de Él o le permitimos a Dios que gobierne nuestras vidas para permitir que el favor de Dios venga sobre nosotros, o el Satanás está todos los días ahí gritándole como le gritaba a los israelitas por 40 días que ellos iban a caer bajo sus trampas, ¿cierto? Y así el enemigo se levanta para decirte muchas cosas, pero como tú no lo has entregado totalmente todas las áreas de tu vida a Dios, Jesús no puede ser Señor y Rey de su vida, entonces flaqueas en ciertas cosas. Para recibir, di conmigo, para recibir las bendiciones de Dios depende de mi alineamiento con Él, ¿cierto? Depende si tú has hecho de Él su Señor y Salvador, si tú le has permitido a Dios que gobierne su vida. Y mientras tú caminas bajo el gobierno de Dios, mientras tú le dices, Señor, tú eres mi Rey, tú eres el Señor de mi vida, tú gobiernas en todas mis cosas, en todas las áreas de mi vida, empiezas a gozar de ese favor de Dios. ¿Y qué es ese favor? Ese trato ¿qué? Preferencial, eso que te aparta del montón, eso que te facilita las ¿qué? Las cosas, lo que se iba a tardar un mes, usted en un día ya lo resuelve.
Una situación difícil en tu vida, en tu casa, lo que iba para cirugía, para algún quirófano, el Señor se lo puede resolver en un ¿qué? Abrir y cerrar de ojos, si simplemente se sometes ¿a qué? Al gobierno de Dios. A decirle, Señor, tú eres mi sanador. Eso lo dice tu palabra y yo simplemente lo creo. Porque si tú te sales del gobierno de Dios, si nos salimos de la cobertura, perdemos ese escudo de Dios, dice la palabra, es que es como si la lluvia se detuviera sobre tu campo. Y si tú tienes una siembra y si la lluvia se detiene, ¿qué pasa con eso? Muere, ¿cierto? Entonces viene dificultad y afecta a todas las áreas de tu vida. Es como si la lluvia de bendiciones del cielo se detuvieran y afecta a tu familia, tu área familiar, tus finanzas. ¿Qué más? Tu matrimonio. ¿Qué más podría afectar? Tu área laboral, tu área social. Todo empieza a afectarse. Y tú dices, pero bueno, ¿qué estará pasando? Es porque te estás saliendo del ¿qué? De la cobertura de Dios. Solamente los que se alineen de acuerdo a su palabra se alinean con la agenda del cielo. Recuerda que allí en el cielo hay libros, ¿cierto? Y ahí están escritas todas las cosas que nos van a acontecer a nosotros. Dios no improvisa nada. No crea que es que Dios se la mantiene improvisando. No, ya está escrito todo acerca de ti y de mí. Simplemente tú tienes que alinearte con el cielo para caminar bajo cielos abiertos. ¿Cierto? Es eso nomás. Y recuerda algo que les he venido enseñando, que mi oración yo la hago desde del cielo ¿a dónde? A la tierra. No es de la tierra ¿a dónde? Al cielo. No, es del cielo, di conmigo, es del cielo a la tierra. Y dices tú, pero si yo estoy en la tierra, ¿cierto? Físicamente estás ¿qué? En la tierra, pero nuestro lugar es ¿qué? Celestial. Di conmigo, yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y desde ese lugar celestial es que yo hago mi oración. Desde ese lugar celestial es que yo decreto las cosas y empiezo a gozar de esa bendición de Dios. Mira, en Egipto, un ejemplo claro del favor de Dios es la tierra de Egipto. En Egipto había un lugar que se llamaba Gosén, estaba ubicado en el centro de Egipto. Ese lugar llamado Gosén tenía árboles, tenía ganados, tenía tierra, el agua y todo era igual a la tierra de Egipto. Lo único que hacía diferencia entre Egipto y ese lugar llamado Gosén, Gosén fue la tierra que le entregaron a Jacob, a Israel, cuando entró allí por medio de José. Le entregaron esa tierra para que ellos habitaran. Le dijeron, vaya, coja esa tierra allá. Esa tierra era parte de Egipto. Gozaba de las mismas cosas, tenía los mismos árboles, la misma agua, la misma tierra. Lo único que lo hacía diferente era que Gosén, di conmigo, Gosén estaba bajo el gobierno de Dios. Estaba bajo el gobierno de Dios. Así que cuando vinieron todas las plagas para destruir a Egipto, en Gosén no acontecía nada de esas situaciones, porque ellos decidieron estar bajo el gobierno de Dios. Y cuando tú decides estar bajo el gobierno de Dios, las circunstancias del mundo no te tocan. ¿Cierto? Tú decides no participar de esa situación. Vinieron las plagas, cayeron las plagas y destruyeron todo el sistema de la nación, de la economía de la nación. ¿Y qué pasó? Pero en Gosén las personas estaban cubiertos, había como un cobertizo, como una, ¿cómo se llama? Como un techo, ¿cierto? Una cobertura, una protección divina sobre esa tierra específica, ¿cierto? Vino la plaga sobre el ganado y todo el ganado de Egipto murió y las vaquitas que vivían allí en Gosén estaban como vivas. Vino la plaga de granizo y cayó y destruyó todo y Gosén no le pasó nada. Vino la plaga de tinieblas y los egipcios duraron 3-4 días en tinieblas, no se podían ver. Las relaciones
se rompieron y toda esta situación, pero en Gosén gozaban de luz. Dice la palabra literal que en las habitaciones de los israelitas había ¿qué? Luz. Ellos estaban 3 días de vacaciones. 3 días de vacaciones tuvieron los israelitas, mientras que los egipcios que los oprimían no podían ¿qué? Verse los unos a los otros. Vino la plaga de los primogénitos. ¿Y qué pasó? Se murieron todos los primogénitos de Egipto, pero sobre Gosén, que estaba bajo el gobierno y el señorío de Dios, el ángel de la muerte, ¿qué hizo? Pasó de largo, ¿cierto? ¿No le parece glorioso? ¿No le parece precioso? Y esa protección divina y ese amor de Dios está vigente en este día a causa de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Como en ese tiempo nosotros podemos hoy gozar de ese favor de Dios. Simplemente tú tienes que acércate a Él y vas a ver la gloria de Dios. La clave, di conmigo, la clave para caminar bajo ese favor de Dios es tener intimidad con Dios. ¿Cómo tenemos intimidad con Dios? A través de la oración, a través de estudiar su palabra, de meditar en ella, ¿cierto? Cuando vayas por el camino, cuando vayas en el carro, cuando vayas en el metro, cuando vayas a la playa, cuando vayas al mercado, cuando estés en una fila, estés ¿qué? Meditando la palabra de Dios. Lo puedes hacer en alta voz o en baja ¿qué? Voz. Todo el tiempo dice la palabra que nosotros, si andamos alineados con la palabra, dice que seremos como árboles ¿qué? Plantados junto a corrientes de agua, que daremos su fruto a su tiempo. ¿Y qué pasa? Y su hoja no cae. Si nos llenamos de su palabra, vamos a tener entendimiento. Dice la palabra que la palabra nos alumbra los ojos ¿de qué? Del entendimiento, para que seamos plenamente capaces de discernir las cosas, porque muchas veces no somos capaces de discernir a causa ¿de qué? De las tinieblas. Y si la palabra de Dios escasea en una vida, la visión se pierde y entonces tú empiezas a titubear, a dar palos de ciego y a vender, a comprar, a hacer cosas descabelladas. Caes en la locura de hacer negocios y de hacer cosas que Dios no te ha mandado hacer, porque simplemente te olvidaste de esa palabra, que es lámpara ¿qué? A nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando tú meditas en la palabra, la declaras, créame que la palabra tiene poder creativo. Si alguien necesita un milagro, haz tu oración con fundamento, tu oración basada en las promesas de Dios. Aquí hay muchas promesas de sanidad, hay muchas promesas de bendición financiera si tú necesitas ser bendecido, pero tienes que empezar a declararla, tienes que empezar a caminar en esa palabra, a creerla y a declararla en voz alta, porque Satanás nada tiene ¿qué? Como la estábamos cantando, nada tiene en nosotros. Tus circunstancias no cambian la palabra. Di conmigo, mis circunstancias no cambian la palabra, pero la palabra de Dios sí cambia ¿qué? Mis circunstancias. ¿No le parece maravilloso eso? Está consignado todo aquí en este manual para que tú tengas una vida bendecida. Cuando tú y yo expresamos la palabra de Dios en nuestras vidas, todas las cosas comienzan a moverse, entran en movimiento y nos alineamos con lo que el cielo está diciendo. Entonces, si estás viviendo una vida de derrota, una situación difícil que tú no ves la salida, es porque te has olvidado ¿de qué? De buscar a Dios, de tener intimidad. ¿Cuántos quieren gozar del favor de Dios? Entonces ve al lugar secreto. Dile al que está a tu lado, ve al lugar secreto. Dile, el secreto está en el secreto. Sí, cerrada la puerta, ahí cerrada la puerta, es donde tú decides tus triunfos. Es allá en el lugar secreto. Aleluya. ¿Cuántos quieren ese alineamiento celestial? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero alinearme contigo? Yo quiero un alineamiento celestial. ¿Y dónde empieza ese alineamiento? En mi boca, ¿cierto? En mi boca. Cuando yo empiezo no a declarar y hablar tonterías, ¿cierto?
Códigos que el cielo no descifra. ¿Cuáles son los códigos que descifra el cielo y lo obedecen las tinieblas? Son los que están consignados aquí en este libro. No hables tonterías, porque el diablo conoce también y sabe cuando tú realmente estás alineado con Dios. Todo alineamiento divino comienza en nuestra boca, y cuando nosotros empezamos a declarar lo que el cielo dice, di conmigo, cuando yo empiezo a declarar lo que el cielo dice, así mismo empiezo a recibir lo que el cielo me quiere que dar, ¿cierto? Entonces tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren seguir caminando bajo el favor de Dios? Así que no se duerman allá atrás, yo los veo allá como, no, recuerda que estamos rodeados como con un ¿qué? Escudo. Número 2. Pon tu fe en Él. ¿En quién debemos poner nuestra fe? En Jesús. La fe es clave para caminar bajo el favor del Señor, bajo cielos abiertos. La palabra dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. La fe es confianza en Dios, y cuando confiamos en Él, estamos haciendo su verdad. Di conmigo, confiar en Dios es hacer su verdad mi realidad. Su verdad, ¿mi qué? Mi realidad, ¿cierto? Y cuando su verdad se hace mi realidad, entonces nos estamos alineando ¿con quién? Con el cielo, y el cielo comienza a darnos toda la bendición que está decretada desde antes de la fundación del mundo. Es así de sencillo. Hacer, di conmigo, voy a hacer de su verdad mi realidad. Puede ser que tus circunstancias sean difíciles, pero tú no te vas a quedar mirando ¿qué? Las circunstancias. Nosotros vamos a mirarlo ¿a quién? Como decía el pastor ahora, los que lo miraron a él fueron ¿qué? Alumbrados, y sus rostros no fueron ¿qué? Avergonzados. Tú decides si quieres caminar bajo el favor de Dios o seguir ahí en el mismo desierto dando vueltas sin salida. Para obtener el favor de Dios simplemente tienes que creer. Son sencillos los pasos: tener intimidad con Dios y ¿qué más? Y creer. Si tú crees, mire que eso fue lo que catapultó a Abraham para ser muy riquísimo, ¿cierto? Él creyó sin ver. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Amén. Abraham creyó y obedeció sin qué, sin ver. Vete a una tierra, vete de tu tierra a una tierra desconocida, pero haré de ti una gran nación. Y el Señor te dice, esa bendición está vigente en este día. ¿A través de quién? De Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Y en ti serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, dice el Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor de Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios, que excede ¿a qué? A todo conocimiento. Por esta causa, dice el Señor,
Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús es que toma nombre ¿cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Así que tú puedes ser bendecido en este día si así lo quieres. Dice el Señor, yo te quiero bendecir, y no solamente bendecirte, sino que seas ¿de qué? De bendición a otro. Si tienes la posibilidad de bendecir a otro, hazlo. Hazlo. Pero yo le decía esta mañana a los muchachos, si tú bendices a otro, no esperes recibir de él, te bendije, Flor, entonces a ver qué me va a dar a mí. No, Señor, así no es la bendición, ¿cierto? Nosotros bendecimos y Dios se encarga de bendecirnos. ¿A quiénes? A nosotros, ¿cierto? Entonces Dios quiere hacerte bendición. Dios quiere bendecirte y Dios quiere hacerte una bendición. Y quiere engrandecerte. Y quiere mostrar su gloria en tu casa y en tu vida. ¿Cuántos quieren esa bendición? Que la bendición de Abraham, que el favor de Dios se libere en tu casa, en tu familia. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero esa bendición en mi casa, en mi empresa, en mi matrimonio. Esa bendición de la cual dice la palabra que enriquece y ¿qué pasa? Y no añade tristeza consigo. ¿Sí? ¿Ha visto esas personas que aunque tienen, no tienen paz, no tienen, es una angustia y una dificultad? Dios te quiere liberar. Dios te quiere rodear con un escudo de favor y de misericordia.